Bueno, lo primero, muchas gracias a Teresa por dedicarnos su tiempo y a venir hoy a hablarnos sobre Palestina y sobre este tema para mí tan interesante. Y bueno, supongo que para todas las que os habéis apuntado. Y bueno, y muchas gracias a todas. Azucena solo nos puede escuchar, vale. Y muchas gracias a todas por participar hoy también. Me presento porque hay muchísima gente nueva, así que os cuento que mi nombre es Mónica Ibáñez. Organizo charlas sobre temas muy variados. Siempre cuento que son temas que me interesan a mí. Entonces, bueno, pues empecé con crianza porque tengo niños pequeños, pero soy muy, muy curiosa y muy inquieta y entonces, pues por ejemplo, este tema de Palestina me llama la atención desde hace mucho tiempo y quiero comprenderlo mejor y bueno, pues lo mismo. Todo tiene cabida. Hola María, bienvenida. Bueno, pues eso, como os contaba, organizo charlas sobre temas muy distintos. Antes de la pandemia eran en Madrid, en distintos espacios, con una copita de vino, un picoteo. Con la pandemia lo hemos cambiado al mundo digital, hemos dejado la copita de vino fuera. Hay alguna que se la toma igualmente, pero bueno. Y también organizo unos eventos de networking, una comida con mujeres y una comida con, que son, bueno, pues eventos donde cada una se presenta, comparte su experiencia, su momento de vida. Bueno, son unos eventos muy bonitos. Hola, Monse. Y por último, creé en noviembre del año pasado el Club de una Noche con, donde bueno, hay varias personas por aquí que están dentro del club y que organizo eventos más específicos para la gente del club. Es como mucho más como una pequeña comunidad donde bueno, pues, cada uno comparte en qué es experto o comparte su momento de vida o bueno, hay mucho tema cultural, tenemos la conexión de internet un poco complicada por lo que estoy viendo, pero bueno, tenemos un club de lectura, bueno, tenemos muchas cosas diferentes, teniendo como base siempre la cultura y el compartir, conocer gente de otros sitios. Aquí, por ejemplo, tenemos a Estela, que está en Orense, Azucena está en París, que son del club, bueno, Francisca, no sé dónde estás, Madrid. Sí, estoy en Madrid. María está en Vigo, en Madrid. Monse en Madrid, Irene en Madrid, bueno, y Teresa en Madrid. Bueno, hoy tenemos con nosotros, como os he dicho, a Teresa Aranguren. Teresa es licenciada en Filosofía y Letras, diplomada en Psicología y, espérate que me había apuntado la chuleta por aquí, y Antropología. Y ha estado toda su vida ligada al periodismo de conflictos. Cubrió, si me confundo en algo me corriges, pero cubrió la invasión de Israel en el Líbano en 1982, estuvo también en la guerra del Golfo, ¿no?, entre Irán e Irak, ha cubierto el conflicto palestino-israelí, es decir, que conoce la zona y todos los conflictos de la zona muy, muy bien. Y es un placer para mí tenerte hoy aquí y poder escuchar y aprender sobre este tema que, como os decía, y he escrito y he puesto en varios sitios, a mí me llama mucho la atención. Me parece que es un conflicto muy grave que lleva mucho tiempo y que es un ataque a los derechos humanos tremendo y, sin embargo, seguimos eso, se oye un poquito, pero muy poco realmente para lo que pasa allí, ¿no? Entonces, bueno, pues es nuestra manera de darle la atención y de darle habla y bueno, y comprenderlo mejor. Así que, sin más, Teresa, te doy la palabra y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, por la presentación y muchas gracias. Ahora sí que hay que decir a todas, porque somos todas mujeres, las que estamos aquí participando en esta charla. Gracias por interesaros por Palestina y por lo que ocurre allí al otro lado del Mediterráneo. Yo tengo el convencimiento, sale constantemente por mensaje, no sé si lo tenéis. A ver, espera, me voy a silenciar yo, no voy a ser yo. Bueno, yo tengo el convencimiento de que para conocer bien cualquier fenómeno social, histórico, humano, conviene saber el origen, saber de dónde viene, cómo empieza algo. Esto que es general a todo aspecto de la vida humana, en el caso del conflicto palestino-israelí creo que tiene una dimensión más fuerte, porque el origen, el cómo ha empezado todo,
aunque está muy bien documentado, luego hablaré un poquito más de esto, de lo bien, toda la historia reciente de Palestina está muy documentada, sin embargo está mucho tapada, ocultada, silenciada, y está especialmente silenciado el origen. El origen, habría que decirlo primero, que el conflicto palestino-israelí es antiguo, pero no es ancestral. No se hunde en la profundidad de los tiempos y tiene, hasta se podría decir que tiene fecha de inicio clara, que se podría situar entre finales del 19, 1898 podría ser la fecha, que es la fecha en la que del primer congreso sionista en la ciudad de Basilea, y 1917, ya el siglo XX, que es cuando el ministro de Exteriores británico, Lord Balfour, hace una declaración en la que expresa el compromiso de Gran Bretaña, que era la gran potencia colonial del momento, el compromiso con el movimiento sionista para apoyar la creación de un Estado hogar nacional judío en Palestina. Eso es el momento en el que el conflicto, como lo conocemos, se inicia. Hasta entonces, se puede decir que Palestina era una tierra acostumbrada a la llegada de forasteros. Es Tierra Santa. Entonces, no era una sociedad aislada y que no tuviera relación con gentes, con Europa, por ejemplo. Tenía muchos visitantes peregrinos europeos, cristianos, básicamente cristianos, claro. Y cuando llega la primera colonia sionista, la primera colonia del movimiento sionista, se establece en Palestina, en la zona costera, la zona de Jaffa, se establece en 1880. En ese primer momento, las tierras que compra el movimiento sionista las compra financiadas por el barón Rothschild, una de las grandes fortunas del planeta. Bien, ahí es donde se puede decir que se inicia algo nuevo en Palestina. No estaba acostumbrada. ¿Por qué digo que no estaba acostumbrada? Porque la propiedad de la tierra cambia muchas veces en todas las sociedades, se compran, se venden, pero la gente que la trabajaba, los campesinos que la trabajaban, lo mismo que ocurría aquí en la península ibérica, llevaban ahí desde generaciones en régimen de aparcería, de alquiler de la tierra, es decir, por un lado estaba el propietario, por otro lado los campesinos que trabajaban esas tierras, ¿no? Eso era lo habitual en una sociedad básicamente rural, como era la sociedad palestina de finales del 19, comienzos del 20. Pero ¿qué es lo nuevo que ocurre cuando llega la primera colonia del movimiento sionista? Es un proyecto político y lleva entre creo que es el primero o el segundo de los artículos de sus estatutos para ceder la tierra por el movimiento, cederla a una familia judía, que solo podían utilizar trabajo judío. Ahí es donde empieza ya a marcarse por dónde va a ir el problema que va a derivar en lo que conocemos ahora, hasta en los últimos acontecimientos que hemos vivido o que se han vivido en Gaza y en Cisjordania en este verano. ¿Qué supone este presupuesto del movimiento sionista? Que desde el primer momento, desde el momento que llega la primera colonia, que como digo es de 1880, y se establece en la zona de Jaffa, comienza la expulsión de campesinos. Porque los campesinos que están trabajando esas tierras, que llevan ahí asentados desde generaciones, evidentemente no son judíos. Son en su mayoría musulmanes, hay también campesinos cristianos, pero su mayoría son musulmanes. Los cristianos de Palestina son más de zonas urbanas. Y ahí empiezan los primeros enfrentamientos con estos nuevos forasteros o estos nuevos colonos o estos nuevos emigrantes que llegan a Palestina y que son distintos de lo que hasta entonces había conocido la sociedad palestina. Os voy a poner un ejemplo. Hay en Jerusalén un hotel muy famoso, encantador, que es el American Colony, se llama así, American Colony.
en este hotel que está en la parte árabe de Jerusalén, en la parte oriental de Jerusalén. Este hotel se llama American Colony no porque tenga nada que ver con el imperialismo norteamericano, sino porque en el siglo XIX un grupo de familias estadounidenses y suecas, cristianos muy piadosos, vendieron todas sus posesiones y decidieron irse a vivir a Tierra Santa, para, digamos, más cerca de su fe, de los escenarios de su fe. Y allí compraron, con esos fondos, el edificio de un palacio de Jerusalén y los jardines que lo rodeaban, y ahí se instalaron. Y la gente les empezó a llamar la colonia americana, de American Colony. Esta colonia americana consiguió insertarse en la vida cultural de la ciudad y convertirse casi en una institución en la ciudad. Si uno va ahora al American Colony, el American Colony ha sido durante mucho tiempo, años 80, años 90, era el punto de encuentro con los periodistas de los representantes palestinos, donde la OLP, aunque fuese clandestinamente, hacía de vez en cuando una rueda de prensa, etc. Entonces, este American Colony, que es como un hotel, como digo, con muchísimo encanto, sigue estando ahí y es la herencia de aquellos peregrinos cristianos que se asentaron en Palestina. Digo esto como ejemplo de la costumbre que podía tener la sociedad palestina de relacionarse con forasteros que llegasen de Europa. Pero que se convierte en otra cosa en el momento en que se establece las primeras colonias sionistas y comienza un proceso desconocido para la sociedad palestina, que era la expulsión de los campesinos. Y empiezan los primeros enfrentamientos. Empiezan ya desde finales del bueno, de los campesinos que intentan volver a recoger la cosecha, que se les expulsa, etc. Durante ese tiempo, Palestina forma parte del Imperio Otomano, como todos los países, lo que ahora son países del Oriente Árabe, igual que lo que Líbano, Siria, Irak, eran parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, los turcos, no era un imperio que pretendiese turquizar, para entendernos, a las poblaciones que tenía sometidas. Lo que sí que les importaba era cobrar impuestos. ¿Y por qué digo esto? Porque una característica del Imperio Otomano, que luego la van a continuar los británicos, es que para cobrar impuestos, ¿qué hace falta? Registrarlo todo. Y lo registraban todo, evidentemente. La propiedad de la tierra, los censos de población, etc. Y digo esto porque una característica del drama, yo diría, o del expolio de Palestina desde el siglo XIX hacia acá, es que aunque todo está muy bien documentado, como he dicho antes, está al mismo tiempo silenciado, tapado, oculto. ¿Por qué son importantes los censos? Porque vemos los censos que hacían del Imperio Otomano, nos muestran qué tipo de sociedad y qué composición social, demográfica tenía la sociedad palestina. Esto dura hasta la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra que llamamos mundial, la Primera Gran Guerra Europea. Como sabemos, el Imperio Turco estuvo del lado perdedor y las potencias aliadas del momento, sobre todo Gran Bretaña y Francia, son las vencedoras en los territorios de lo que había sido el Imperio Otomano. Por eso mismo, Palestina y Líbano, lo que ahora es Palestina y Líbano, quedan Palestina y Líbano, no, perdón, Palestina, Jordania, Irak, quedan en manos de Gran Bretaña y Siria y Líbano en manos de Francia. Al terminar la Gran Guerra, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque durante la Gran Guerra, yo me estoy deteniendo mucho, os parecerá en este periodo, pero es que creo que es importante saberlo, porque rompe algunos elementos, algunas nociones falsas que se han asentado en la opinión pública, no inocentemente, sino porque se ha querido que se asienten. Saber que el conflicto empieza en el siglo XIX echa hacia atrás, por ejemplo, la idea de que Israel fue creado para compensar el Holocausto. Cronológicamente eso es imposible.
y ya pensar que en los años 20 Palestina en llamas, pues desmonta un poco algunas afirmaciones o algunas creencias, yo no sé si, algunas opiniones que están muy asentadas en la opinión pública. Entonces, durante el imperio, durante finales del siglo XIX, el movimiento sionista busca el apoyo de quien en ese momento tenía el control de la zona, que era el Imperio Otomano, pero no consigue ese apoyo. Entonces empieza a buscar el apoyo de las que eran las grandes potencias del momento, y ahí es donde se establece el vínculo con Gran Bretaña. Y donde se establece un vínculo en el que confluyen dos elementos: los intereses coloniales de las potencias del momento, de Gran Bretaña, básicamente, también Francia tiene algo que ver en esto, pero es sobre todo Gran Bretaña, y por otro lado, el nacimiento o la fuerza de un movimiento, el movimiento sionista, que es un movimiento estrictamente europeo. No participan los judíos de Oriente, no participan para nada en el proyecto en ese momento. Después se incorporarán o los incorporarán, pero en el diseño del movimiento sionista es un movimiento europeo, de corte nacionalista y ligado también al pensamiento colonial del momento. ¿Por qué digo esto de ligado al pensamiento colonial? Porque lo que plantea el movimiento sionista es que la tierra de Palestina es una tierra libre para quien la coja. Hay un eslogan que casi todo el mundo conoce y que fue de una gran eficacia y que es el eslogan básico del movimiento sionista, que es un eslogan del siglo XIX también, que es de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ese es el gran argumento que maneja el movimiento sionista en sus conversaciones con los dirigentes, sean europeos o sean turcos del momento. Bien, voy a ir un poquito más rápido, pero cuando se establece la alianza con Gran Bretaña, el ministro de Exteriores británico del momento piensa o se da cuenta, y no solo él, de que hay una confluencia de intereses, que Gran Bretaña le viene muy bien tener un pie en la zona de Oriente Próximo, en el momento que caiga el Imperio Turco, y al mismo tiempo que se hagan fuertes ahí europeos, como eran los miembros del movimiento sionista, y que además dependan de Gran Bretaña. Esa es la visión de Gran Bretaña. La visión del movimiento sionista es: si estos nos apoyan, iremos para adelante. En ese momento, cuando se establece el compromiso de Gran Bretaña con el movimiento sionista, la población de Palestina estaba en torno a los 800.000 personas, de los cuales el 75% de la población eran musulmanas, en torno a un 12-13% cristianos y en torno a un 5,6%, bueno, casi 6% judíos. De otras religiones o no determinada la confesión. Y es importante esto, yo he dicho antes lo de los censos, porque nos da la imagen de hasta qué punto el pensamiento colonial supone no ver al otro. En convertir al otro simplemente en o un aliado o un obstáculo, algo que me viene bien o algo que conviene apartar porque me estorba. Porque si no, ¿cómo se puede pensar en crear un Estado judío en un territorio donde más del 90% de la población es no judía? Sin embargo, nada de esto les preocupa en ese momento al gobierno británico, excepto, y eso es a veces los detalles, una percepción muy clara de la realidad, cuando el ministro de Exteriores, Lord Balfour, presenta la iniciativa de que Gran Bretaña se comprometa y apoye el proyecto sionista, dentro del gabinete británico, el único ministro judío, el conde Montagu, es el que se opone más duramente al proyecto, más fuertemente al proyecto. Y hace un alegato haciendo la diferencia entre lo que es el movimiento sionista y el judaísmo y se niega a que el movimiento sionista represente a todos los judíos del mundo, que es algo que el movimiento sionista siempre ha querido llevar a cabo. Pero evidentemente no tiene éxito, porque ahí es donde están ya los intereses coloniales de Gran Bretaña actuando.
Y así empieza la colonización de Palestina. Empieza primero, más suavemente, en el periodo del Imperio Otomano, pero ya a partir del año 17, cuando ya Turquía se ha aliadas y el ejército británico entra en Jerusalén en el año 17, a partir de ese momento, 2 años después, la recién creada Sociedad de Naciones le otorga el mandato de Gran Bretaña, mandato británico sobre Palestina, con el texto de hasta que la población pueda acceder a su independencia. Eso es, en el 17, es la ocupación militar de Palestina por los británicos, y en el año 22 el establecimiento oficial del mandato británico sobre Palestina. Y son en esos años, ya del mandato británico, cuando la colonización de Palestina, el asentamiento del movimiento sionista y de las colonias sionistas y de la emigración sionista, veis que yo siempre digo emigración sionista porque no bastaría decir emigración judía, no es porque no se define así, son judíos sionistas. Los judíos, en Palestina había una población judía, como os he dicho antes, anterior, llegaban en torno al 6% de la población, pero eran judíos que formaban parte del tejido social de la zona, hablaban árabe, sus hábitos de vida y sus costumbres eran similares a las de sus vecinos musulmanes o cristianos. Así es como comienza el conflicto, que es un conflicto por la tierra. Es un conflicto religioso. Esa es otra de las ideas que determinada, bueno, por qué están asentadas, pero que también ha habido interés en que se asienten. No es un conflicto entre el judaísmo y el islam o el mundo cristiano. Es un conflicto entre nativos de una tierra, la población de una tierra, que era la población palestina, musulmanes, cristianos y una población emigrante que viene básicamente de Europa, de Centro Europa, con un proyecto político que supone la exclusión de esa población nativa de Palestina. Esto se empieza a afianzar, como digo, a partir de los años 20 y continúa cada vez más violentamente con grupos armados en uno y otro lado, es decir, los campesinos palestinos que son expulsados comienzan a organizarse en partidas de guerrilleros. Las colonias del movimiento sionista están todas fuertemente armadas, tienen vínculos con el ejército británico, algunas están entrenadas forman parte británico, es decir, están militarmente, son fuertes. Son los años 20 y así se llega al año 36. En el año 36 es el de la gran revuelta palestina o la gran revuelta árabe, que sería la primera intifada. Comenzó con una huelga general que duró 6 meses, durante mucho tiempo fue la primera, la huelga general de mayor duración de la historia, y continuó en modo de enfrentamientos y disturbios. Continuó y duró como la Guerra Civil Española, del 36 al 39, 3 años de enfrentamientos, violencia, y terminó en 39 después de una durísima represión del gobierno británico. Hubo muchos condenados a muerte, hubo mucha población, más de 2.000 me parece, palestinos muertos, y finalmente el gobierno británico acepta el poner, y la parte árabe, los comités árabes, que son los comités palestinos, los que representan a la sociedad palestina, llegan a un acuerdo con el gobierno británico por el cual el gobierno británico acepta alguna de las reivindicaciones del movimiento palestino. Por ejemplo, que en el plazo de 10 años se realizará un referéndum por la autodeterminación de Palestina y que la emigración masiva y bajo la protección británica de judíos europeos a Palestina no pasará ya en los siguientes 5 años, no podrá transformar, que es el objetivo del movimiento sionista, la demografía del país. Se acuerda eso en el año 39.
que si nos damos cuenta, el año 39 es también el año que en Europa comienza la Segunda Guerra Mundial. El horror del nazismo ya está siendo parte de la sociedad europea, ya es consciente, ya sabe lo que están haciendo los nazis en los territorios que ocupan, lo que está ocurriendo con los judíos europeos, el exterminio de judíos europeos. Es decir, que es un momento en el que se podría decir que lo último que preocupa a Gran Bretaña es el destino de Palestina. Está sumida en otras preocupaciones. Aún así, el compromiso se firma y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El movimiento sionista se rebela contra Gran Bretaña. Por eso, a veces, casi siempre, a la primera guerra, que será la del 48, a estos años, una parte del movimiento sionista le llama Guerra de la Independencia, como si fuera una guerra contra Gran Bretaña, que ha sido su gran aliada, quien ha permitido que se asienten allí. Pero comienza una oleada de atentados de los sectores más extremos del movimiento sionista contra los intereses británicos. También contra zonas árabes y eso, pero básicamente van contra la administración británica, que ha cambiado su planteamiento. Es decir, ha aceptado parte de las reservas que planteaba la población palestina. Es la época en la que hay, como digo, una oleada de atentados de tipo terrorista, y el más letal de todos es la voladura del Hotel King David. Esto se produce en el año 47. El Hotel King David era la sede de la administración británica y murieron 91 funcionarios británicos. Claramente asume que el tinglao en el que se ha metido no lo puede controlar y se declara desbordada por aquello. Anuncia después de este atentado que se va a retirar y que dejará el tema en manos de las recién creadas Naciones Unidas. Ya son Naciones Unidas que se crean en el año 48. Entonces, ese año del 47, he dicho 48, no 47, en el año 47 es en el que, de algún modo, llega a su punto culminante este proceso de paulatina colonización de Pedro. Y aquí vuelvo a la importancia de las cifras y los datos. En el año 47 se lleva el tema, Gran Bretaña renuncia, a la Asamblea de Naciones Unidas. Y ahí es donde se toma la decisión de dividir el territorio de Palestina para un Estado árabe y un Estado judío. Dividido. El 56% del territorio para un futuro Estado judío, el 47% Estado árabe. En ese momento, según las actas de Naciones Unidas y según los censos de la administración británica, la población judía en Palestina, ya después de este proceso de migración masiva, aún no llega a un tercio de la población de Palestina. Luego, en cuanto a la propiedad de la tierra, que es un elemento fundamental, la propiedad de la tierra en manos del movimiento sionista o de las comunidades judías o de las colonias es del 6% de la tierra. El resto es todo propiedad árabe, propiedad privada árabe o propiedad comunal árabe, de municipios o instituciones. Y ese censo, esos datos son del año 47 y es en noviembre del 47 cuando se aprueba la partición de Palestina en 2 estados. Una semana después de eso, en el territorio asignado al Estado judío, la población judía todavía no es mayoría. A la semana de aprobarse esa resolución, comienza la operación, que creo que ya no hay un historiador serio que se atreva a negarlo, de expulsión en masa de la población palestina de sus tierras. De modo más gráfico, la limpieza étnica de Palestina. Comienza en diciembre del 47, luego durante todo el 48 se prolonga y se podría decir que sigue hasta comienzos del 49. Son los años en los que se producen las expulsiones en masa. Como esto es un tema, antes yo he dicho que todo está muy bien documentado, pero que está muy mejor tapado, ¿no? y silenciado.
Con respecto al proceso de expulsión de la población palestina, ahí es donde realmente, o sea, la raíz del conflicto es esa, de refugiados palestinos. Por eso, por ejemplo, Gaza tiene una población en la que más del 75% de la población de Gaza son refugiados y sus descendientes del 48, de esta expulsión de la que se produce en ese momento. Por eso, en los campos de refugiados de Líbano están los refugiados palestinos de Líbano, de Siria, de Jordania. Yo muchas veces he pensado que a veces, si hiciéramos una encuesta, hay pocos conflictos que hayan salido tanto en los medios de comunicación como el conflicto palestino-israelí. Y sin embargo, yo también tengo el convencimiento de que eso, la frecuencia con la que se llena noticias o titulares de prensa, no siempre conlleva un mejor conocimiento de eso. Por ejemplo, ¿quién de la opinión pública occidental conoce exactamente que esto comenzó con una operación atroz de limpieza étnica? ¿Quién tiene conciencia de eso? Que realmente es un crimen atroz. Pues no se tiene conciencia de eso porque está tapado, porque está oculto. Negar siempre. Por eso es importante saber que hay documentación de historiadores árabes y de historiadores israelíes. Cuando se abrieron los documentos oficiales del ejército israelí, empezó a escribirse también por historiadores israelíes la realidad de lo que ocurrió entre el 47 y el 48, es decir, en los meses previos y posteriores a la creación del Estado de Israel, que es el 15 de mayo de 1948. Muchas veces se tiene la idea de que esa expulsión fue una expulsión, digamos, involuntaria, que fue el producto del caos, de la situación de guerra, porque el 15 de mayo de 1948 Israel, Ben Gurión proclama el Estado de Israel y a las pocas horas los países árabes vecinos, es decir, Siria, Irak y Jordania y Egipto, declaran la guerra al recién creado Estado. Declaran la guerra y sus ejércitos se ponen en marcha, aunque nunca se mantienen sin avanzar hacia el territorio de lo que debería ser, según Naciones Unidas, el futuro Estado judío. No traspasan ese límite. Y muchas veces se ha asociado la limpieza étnica de la población palestina con este hecho. Una situación de guerra pues provoca caos, la población sale huyendo como puede y bien es producto de ese caos. Sin embargo, los datos nos dicen que esto no es así, porque las primeras operaciones de limpieza étnica documentadas, constatadas, empiezan, como he dicho, en diciembre del 47. Y para cuando se llega a la creación del Estado de Israel, en mayo del 48, ya hay cerca de 400.000 personas de población palestina expulsadas de sus tierras. Es decir, la limpieza étnica no ocurre como consecuencia de una situación de guerra, sino que ocurre como consecuencia de una situación de estrategia política. Algo que hay un momento dado en que los dirigentes del movimiento sionista, después de lograr el gran triunfo de la división del territorio de Palestina en 2 estados, se dan cuenta de que no podrán construir su estado si no tienen una mayoría demográfica y si no tienen la propiedad de la tierra. Y ahí es donde empieza. Voy a terminar enseguida esta parte histórica del origen, pero voy a dar otro dato. Yo he mencionado lo de la propiedad de la tierra. Un elemento muchas veces clave de la propaganda sionista o de la propaganda israelí en general suele ser negar la expulsión de la población palestina diciendo no les expulsamos, les compramos la tierra. Lo cual es cierto al comienzo. Como les he dicho, se empezó comprando la tierra. Pero muy pronto la población palestina se da cuenta, por este proceso de expulsión de campesinos, que no se trata de un proceso de compra de la tierra como otro cualquiera. Y a partir de los años 20 ya es muy difícil al movimiento sionista conseguir comprar tierras. Por eso se llega al año 47 con solo el 6% de la tierra de Palestina comprada por el movimiento sionista. Es decir, que es una media verdad que sirve para ocultar la realidad de lo que fue la atrocidad de la expulsión de la población palestina.
con respecto a la expulsión de la población palestina, como he mencionado antes, el hecho de que historiadores israelíes empezaron a partir de los años 80 a revisar la visión bucólica que se tenía del nacimiento de su Estado, voy a mencionar a Ilan Pappé, que es un historiador israelí que está, estaba en la Universidad de Haifa, pero tuvo que irse de la Universidad de Haifa por presiones y está en Gran Bretaña, en Exeter. Pero es un hombre que ha escrito muchísimo del tema de lo que ocurrió en esos años. Y entre esos, por ejemplo, está un libro que se llama La limpieza étnica en Palestina, donde hay un párrafo en el que describe la estrategia que se recomienda a las milicias para conseguir vaciar las aldeas de población palestina. Y entonces, este es el párrafo textual que saca Ilan Pappé. Estas operaciones pueden llevarse a cabo de la siguiente manera, ya sea destruyendo las aldeas, prendiéndolas fuego, volándolas y poniendo minas entre los escombros, y en especial aquellos asentamientos que resulta difícil controlar de forma constante, o bien organizando operaciones de peinado y control según estas directrices. Se rodea las aldeas, se realiza una búsqueda dentro de ellas. En caso de resistencia, los efectivos armados deben ser liquidados y la población expulsada fuera de las fronteras del Estado. Esta más o menos es la técnica de cómo la estrategia militar que se llevó a cabo en esos meses. Así se llega a un momento clave también, que es finales del año 48, cuando el enviado de Naciones Unidas a la zona para ver, digamos, informar de cómo estaba la situación, que es un diplomático sueco, el conde Bernadotte, va a la zona para realizar un informe de qué es lo que estaba pasando. El informe del conde Bernadotte se presenta en septiembre del 48. Demoledor, porque lo que hace es una descripción de la destrucción y de las matanzas y de la destrucción de propiedades palestinas, y además él acota, sin objetivo militar claro. Es decir, no eran fuerzas armadas cuando las matanzas de determinadas aldeas, sino ¿cuál era el objetivo? El objetivo era el vaciado de población, ¿no? Este informe se presenta, lo firma y lo presenta, no recuerdo el día, es 17 de septiembre, me parece, de 1948, el conde Bernadotte en Jerusalén, y al día siguiente fue asesinado él y un funcionario de Naciones Unidas que le acompañaba en una calle de Jerusalén por dos pistoleros de una de las milicias más extremas del movimiento sionista, el Irgun Zweig. Ese informe del conde Bernadotte es el que sirve de base para que meses después, en diciembre del 48, se apruebe, Naciones Unidas apruebe la resolución que reconoce el derecho de todos los refugiados palestinos a sus hogares y a ser indemnizados por las propiedades destruidas. Ese es el informe en el que se apoya el derecho al retorno de los refugiados palestinos, que nunca ha sido reconocido por ningún gobierno israelí. Está ahí como un papel metido en un cajón, pero al que evidentemente la parte palestina siempre hace referencia cuando reclama el derecho al retorno. Así se llega, como digo, al momento culmen en el que ya tenemos culminado de expulsión de la población de Palestina y la creación de un nuevo Estado en ese territorio. A partir de ahí, la trayectoria y el devenir del conflicto palestino-israelí pasa por diferentes fases, pero creo que tiene siempre un componente común que hace que muchas veces los que lo llevamos tiempo siguiendo y conocemos la zona, conocemos a la gente, tengamos una sensación de déjà vu. Esto ya ha pasado antes y está volviendo a pasar. La situación cuando se produce ya la creación del Estado de Israel, la expulsión de la población palestina, durante esa primera guerra del 48,
libra el recién creado Estado contra los Estados árabes vecinos, el ejército israelí conquista más territorio del que le había sido asignado en el Plan de Naciones Unidas, sobre todo en la parte norte, la zona de Galilea. Y quiere decir esto que ya el recién creado Estado de Israel tiene el 78% del territorio de lo que había sido Palestina. El Plan de Naciones Unidas le otorgaba un 50% y las fronteras de Israel reconocidas internacionalmente, porque esas se han reconocido internacionalmente, son las de ese armisticio que se firma en el 49 y que supone que Israel tiene el 78% del territorio de Palestina. A partir de ese momento, la situación se desarrolla con muy poca capacidad de la parte árabe de enfrentarse al nuevo Estado. Lo que sí hay son escaramuzas, básicamente ya de guerrillas palestinas, formadas en Jordania o en Líbano, que intentan entrar en el territorio. Ese es lo que ocurre durante los años 50, 60, básicamente. Y así se llega a otro momento clave, que es el año 67, la guerra que se llama de los 6 días, que más ajustadamente, más exactamente, fue la guerra de las 6 horas, porque fueron en esas primeras 6 horas cuando la aviación israelí bombardeó los aviones de la aviación egipcia en tierra, es decir, que no pudieron ni despegar, se quedó sin fuerza armada Egipto para enfrentarse a Israel. La derrota del 67 supuso primero la derrota de un sentimiento como triunfalista y eufórico del mundo árabe en torno a Nasser. Era el momento álgido del nacionalismo árabe, sentimiento de la gran nación árabe, y también supuso la ocupación por parte del ejército israelí del resto de lo que ese otro 22% de la Palestina anterior al 48. Esa parte es lo que llamamos territorios ocupados. Cuando hablamos de territorios ocupados es aquello que se conquistó en el 67, que es Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental, en el año 81, Jerusalén Oriental vieja, la que está dentro de las murallas, y los barrios adyacentes de Jerusalén. Jerusalén fue anexionada por el gobierno israelí en el año 81, pero ningún país internacionalmente no se reconoció, excepto, no sé si algún país alguna isla de la Melanesia, no sé qué, pero en fin, no está reconocido. Por eso las embajadas de los países europeos y hasta la época de Trump, la de Estados Unidos, no estaban en Jerusalén. Estaban en Tel Aviv, muchas, o en la parte occidental de Jerusalén, es decir, la parte de la ciudad nueva, moderna de Jerusalén. Eso cambia por parte de Estados Unidos hace nada, cuando Donald Trump decreta que reconoce que Jerusalén es la capital de Israel. En el lenguaje de los gobiernos israelíes, es la capital eterna de Israel. Es un lenguaje poco bíblico. La situación de la población de Jerusalén, y esto ya lo voy a ligar con el momento actual, es vivir en una especie de limbo jurídico. Las familias palestinas de Jerusalén, que en su mayoría son familias antiquísimas, quiero decir, de estas familias que pueden remontar su permanencia a casi la Edad Media, generaciones, solo tienen para acreditar su derecho a vivir en Jerusalén una tarjeta de residencia. Pues como tiene aquí un emigrante o un forastero que vaya a pasar unos años de estudios, por ejemplo. Esa tarjeta de residencia es renovable, irrevocable también, cada cierto tiempo. Y se pierde si, por ejemplo, el titular pasa más de un año fuera de su vivienda de Jerusalén, sea por cuestión de trabajo, por estudios, por lo que sea.
también la puede perder si alguien de la familia está acusado de terrorismo o uno de los jóvenes de la familia ha lanzado piedras por cuestiones de seguridad, piedras a los soldados, por cuestiones de seguridad. ¿Por qué me paro en este detalle? Porque lo que ocurre en Jerusalén, y eso está descrito así con estos términos, en los informes de los cónsules europeos. Las embajadas están en Tel Aviv, los consulados están en Jerusalén y los consulados de Jerusalén están dedicados básicamente a la población palestina de Jerusalén, mientras que Tel Aviv es a la población israelí. Cada año los cónsules europeos de Jerusalén hacen un informe describiendo cómo está la situación en la ciudad. Desde hace años, en los informes de los cónsules europeos aparece el término paulatina limpieza étnica. Eso es lo que lleva ocurriendo en los últimos años en Jerusalén. Y esto, ¿por qué lo cuento ahora? Porque tiene una relación directa con los últimos acontecimientos. Los bombardeos sobre Gaza y los cohetes que Hamás lanza desde Gaza, esta crisis en la que ha muerto tanta gente, no comienza con los cohetes de Hamás, comienza en Jerusalén. Y comienza en un barrio de Jerusalén, el barrio de Sheikh Jarrah, en el que varias familias palestinas iban a ser desalojadas, expulsadas. Las razones que se dan son de tipo urbanístico, y se iban a otorgar sus viviendas a colonos israelíes. Ahí es donde empieza el conflicto, de nuevo. ¿Por qué empieza ahí? Porque es un paso más en un proceso que la población palestina de Jerusalén lleva viviendo en los últimos años, que es la de estar siendo expulsada, paso a paso. Y empiezan los disturbios en este barrio de Sheikh Jarrah, la represión de la policía israelí, esto pasa a la explanada de las mezquitas y a partir me parece que es del segundo o tercer día, Hamás lanza sus cohetes. Además que tiene por costumbre responder siempre sin medir las consecuencias. Y luego empiezan los bombardeos de la aviación israelí sobre Gaza. Esto me parece que es importante saberlo porque si no tenemos clara la perspectiva de dónde viene, cuál es la experiencia de la población palestina que vive bajo militar en Cisjordania y bajo bloqueo en Gaza, si no sabemos de dónde, por ejemplo, yo he citado antes que más del 75% de la población de Gaza son refugiados y sus descendientes, si no sabemos que en Jerusalén se está produciendo un proceso de limpieza étnica paulatino, no entenderemos por qué se levanta con ese grado de ira a la población de Jerusalén al intento de desalojo de 10 familias de Sheikh Jarrah. Y también conviene en el resto de Cisjordania. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el resto de Cisjordania? En todo este proceso que os he contado, que ya sé que es mucha información quizá para... No sé cómo voy de tiempo, decirme. ¿Alguien me oye? Espera, hola, son las 8:50. Es que está todo el mundo silenciado porque había ruidos y demás, y yo me he tenido que mover de un lado a otro porque no me llegaba la señal. Pues voy a intentar terminar en unos minutitos para que si alguien quiere preguntar algo, que habrá muchas dudas, haya tiempo. Entonces, solo decir que en medio de en el proceso de todos estos años, desde el 48 hasta ahora, hay otro momento clave que se me ha olvidado, porque la guerra del 67, que es el inicio del proceso de paz de Oslo, que es cuando Isaac Rabin y Yasser Arafat firman los llamados acuerdos de Oslo, que básicamente, por resumir, consisten en que Israel va a retirarse, es decir, la ocupación militar israelí de Cisjordania va a terminar y la OLP va a reconocer, y los países árabes, y todos los países árabes van a reconocer la existencia de Israel y establecer vínculos, relaciones diplomáticas con Israel, es decir, se va a resolver el conflicto así y se va a crear un Estado palestino, vecino del Estado de Israel, en esos territorios que se conquistaron en el 67 por parte del ejército israelí, que son, como he dicho antes, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Como veis, Isaac Rabin fue
asesinado por un joven ultraortodoxo judío al año siguiente de la firma de estos acuerdos, en el 94. A partir de ahí, el siguiente es Ariel Sharon. Quiero decir que a partir del momento del asesinato de Rabin, las perspectivas de los acuerdos de Oslo se hunden, porque hay una parte importante de la clase política israelí o de los servicios secretos que para nada quiere permitir la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados. Y a partir de ese momento, lo que ocurre en los territorios ocupados, es decir, básicamente en Cisjordania, es que se produce un incremento espectacular de las colonias judías en territorio palestino. Aquí sí tengo que decir colonias judías, porque lo que las define es que son colonias establecidas solo para judíos. No, son judíos israelíes, pero que son colonias en territorio palestino. Esta ampliación de las colonias lo que supone, en dos palabras, no es simplemente que se creen como urbanizaciones las colinas de Cisjordania, sino que se crea toda una red de autopistas que conectan las colonias en Cisjordania, que son solo para colonos, no puede, la población palestina no puede circular por ellos. Y por ejemplo, Cisjordania es una tierra básicamente sin ríos, pero con muchos recursos hidráulicos bajo tierra. Entonces, el agua de Cisjordania, más del 70% de los recursos hidráulicos de Cisjordania se van a las colonias. Los campesinos palestinos rara vez tienen la posibilidad de excavar un pozo para regar sus tierras. Es dificilísimo que se les autorice esto. Esta situación se agrava con el inicio de la creación del muro. Eso es en el 2003, cuando se empieza a crear el muro. El muro lo que hace es que va rodeando, va serpenteando por el territorio de Cisjordania y va englobando colonias dentro, rodeándolas y dejándolas, digamos, fuera del territorio cisjordano. O sea, las deja hacia el lado israelí, para entendernos. Que el Tribunal Internacional de La Haya declaró ilegal eso, pero no ha supuesto ningún cambio. Esa declaración ha supuesto también el aislamiento de ciudades palestinas con respecto a otras. Es decir, una de las funciones del muro no es simplemente separar israelíes de palestinos por cuestiones de seguridad. Básicamente lo que separa el muro son palestinos de palestinos. Por ejemplo, la ciudad de Calquilla, que yo conozco, es una ciudad como de unos 40.000 habitantes, en una zona muy agrícola muy rica, está rodeada por un muro, en este caso de cemento. Hay otras zonas donde es de alambrada, de 8 metros de altura, por todos los lados excepto por uno, que es donde está el control del ejército israelí. Y esta ciudad, que era una ciudad muy viva, y sobre todo con un componente muy claro agrícola, era un poco el granero también de la zona, está prácticamente muerta. No, de la población están agotadas, están destruidas, aplastadas. Recomiendo a quien, porque se puede ver ahora, porque está en Netflix, a quien quiera entender lo que es la ocupación militar en Cisjordania, que vean un documental que dura 20 minutos de una directora de cine palestina que ha sido nominado para los Oscar. Se llama The Present, o sea, el regalo. Y está en Netflix. Y son 20 minutos que cuentan lo que pasa cuando no pasa nada. Es decir, cuando no pasa nada que merezca un titular de prensa, una crónica, porque no es un bombardeo, no es una operación militar, es aquello que pasa cotidianamente. Lo que te muestra es la atrocidad cotidiana de la ocupación, el sentimiento de humillación constante de la población palestina. Lo recomiendo muy encarecidamente. Si se quiere entender un poco mejor lo que ocurre en Palestina, ese documental. Y como me parece que ya me he pasado mucho de tiempo, lo dejo ahí porque tiene que haber a lo mejor dudas o preguntas. Bueno, Teresa, ha sido súper interesante. O sea, estábamos todas, yo creo que tomando notas aquí, yo hojas y hojas.
Desde luego es mucha información para alguien, por lo menos como yo, que no tenía mucha idea sobre el tema. Hay gente que creo que sabía bastante más, pero me ha resultado súper interesante. Bueno, tú tienes varios libros que al principio se me ha olvidado comentarlo. Eso, te iba a preguntar que si nos aconsejas algún libro para leer un poco más en profundidad y con calma sobre el tema. Sí. Os recomiendo, bueno, queda un poco feo, pero os recomiendo. Claro, el tuyo puedes recomendarlo. Mira, este libro, no sé si se ve, ¿se ve? Ponlo más lejos, más hacia tu cara. ¿Ahí? Ahí, eso es. Ahí se ve. Sí. Este libro se llama Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina. Va a salir dentro de poco en inglés, es estupendo. Y este libro, que está en castellano y en árabe, recoge fotografías de álbumes familiares, de familias palestinas, desde finales del 19 hasta 1948. Y lo que te muestran es, bueno, pues una sociedad mediterránea no muy distinta de lo que podía ser en aquellos tiempos, salvando las distancias entre Oriente y Occidente, la sociedad española de los comienzos de siglo, etc. Y tiene textos de dos autores palestinos, un historiador de Haifa, otro académico palestino, Bishara Hader, que vive en Bélgica, de la Universidad de Lovaina, y de una amiga fotógrafa, Sandra Barrilaro, y yo, que somos quienes pusimos en marcha este libro. Es interesante porque tiene una información también compendiada y sobre todo porque rompe un estereotipo que estaba muy acendrado, también pues que ha habido mucha propaganda. La idea de territorio vacío, sino que además era un desierto. Un desierto que llegó Israel y lo hizo florecer. Eso es el otro gran mito del movimiento sionista. Palestina, como otros territorios de la cuenca del Mediterráneo, nunca fue un desierto, y aunque tiene zonas semidesérticas, igual que la península ibérica, que aquí tenemos la provincia de Almería, zonas semidesérticas allí, o los Monegros, o zonas de Grecia o de Italia. Pero hay también zonas que son de huerta, de vergel. Entonces, bueno, en este libro yo creo que, aparte de que es bonito de ver, o sea, son fotografías en blanco y negro en época, pues está explicado eso. Después, evidentemente yo recomiendo a Ilan Pappé, tiene mucho escrito, Ilan Pappé, como suena, Ilan Pappé con dos P's. Y tiene mucho escrito sobre Palestina y mucho traducido ya al español. Quizá el libro que yo mencionaba antes, La limpieza étnica en Palestina. También hay, para conocer el 48, como Ilan Pappé es un hombre claramente antisionista, es un judío israelí claramente antisionista que se ha puesto a la ocupación, pero también hay autores sionistas que interesa, por ejemplo, Tony Morris, que es un autor sionista, pero es un historiador, que yo creo que fue el primero que sacó, a partir de los años 80, cuando se abrieron los documentos del ejército israelí, un libro que se llama El nacimiento, es que yo lo tengo en inglés, El nacimiento del problema de los refugiados. Y básicamente se centra, pero aldea por aldea, caso por caso, de todo lo que ocurre en esos meses que os he mencionado antes. Y aunque él intenta exculpar, es decir, a veces los datos que da son exactos. O sea, los muertos, la matanza de tal pueblo, la destrucción de la localidad y las fechas y todo. Es también interesante. Y básicamente yo me buscaría eso, la obra de Ilan Pappé. Yo tengo escrito otro libro que sé que es muy ilustrativo, o sea, que es muy útil para entender, que se llama Palestina, el hilo de la memoria. Pero es difícil de encontrar ya, aunque se han hecho varias ediciones, pues a lo mejor en Amazon o así queda, pero está muy agotado. Sí, tus dos libros, este y el del olivo... Sí. Están los dos en Amazon. Están todos en Amazon. Sí, el que no he encontrado es este último, el de... Pues quizá todavía no lo ha cogido Amazon. Contra el olvido no lo he encontrado. Pero contra el olvido sí se puede en librerías. Porque librerías. Es más reciente y si no lo tienen, lo pueden pedir. O sea, Casa del Libro, la FNAC y eso, lo piden. Mientras que los otros dos ya es más difícil, sí.
Vale. Y me dice su conexión a internet es inestable. Vamos. Sí, la mía es que yo en mitad me he tenido que mover y de hecho estoy aquí en el jardín, que oís un poco igual ruido porque me he tenido que ir moviendo de un lado para otro de la casa. No sé si tenéis preguntas, yo tengo un montón, pero María Rada, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias, Teresa. Súper interesante, me ha encantado. Además, me parece que das los puntos clave que ayudan a entenderlo todo y tal. Yo he tenido la ocasión de conocer de primera mano la situación de los refugiados palestinos en campamentos en el Líbano. Y me gustaría que hablases, bueno, y por supuesto una sensación de frustración absoluta, ¿no? Gente que lleva allí generaciones ya. Sí. Y que no tienen pasaportes, que no son ciudadanos libaneses, que no son ciudadanos de ninguna parte, sí. Que mucho Europa se le llena la boca al posicionarse a favor de Palestina, pero esta gente son unos parias sí. A nivel internacional y... Sí. Me gustaría saber tu opinión sobre el tema y sobre todo qué perspectivas de futuro, qué posibles soluciones políticas puede haber. Sí. Porque realmente el sentimiento de estar allí, de hablar con ellos es mortal, ¿no? Y, por ejemplo, una sociedad como el Líbano, que realmente acoge a tantísimos refugiados, no solamente palestinos, sino sirios, etcétera, no tiene ni el menor interés en solucionarles nada. Pero desde Europa no se podría hacer algo para reconocer, porque claro, ni siquiera tienen el derecho de salir, ni de moverse, ni de viajar, ni de nada. Entonces, me gustaría que tocaras el tema y cuál es tu opinión sobre cómo se podría solucionar de alguna manera esta situación tan injusta, ¿no? Porque los niños que están naciendo en Sabra y Chatila o en otros campamentos en el Líbano, pues es terrible, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias. No, es una pregunta importante. Los refugiados del 48 y luego en el 67, básicamente están en Jordania, Siria y Líbano. Y también en Cisjordania, eso no lo he dicho. Pero bueno, el caso del Líbano es el que está en peores condiciones. Porque el Líbano, como sabéis, es un país muy peculiar, multiconfesional, en el que están los cristianos maronitas, los cristianos ortodoxos, los musulmanes suníes, los chiíes, y hay un equilibrio inestable de fuerzas, o una estable desequilibrio, no sé cómo decirlo. Entonces siempre se tienen que mantener que ninguno de los grupos confesionales tenga demasiado poder sobre los otros. Entonces, ¿cuál fue el problema cuando llegó la avalancha de los refugiados palestinos, que la mayoría eran musulmanes suníes? Pues que desequilibraba ese precario equilibrio. Por lo tanto, Líbano siempre ha tenido una política muy restrictiva, básicamente centrada en que no los nacionaliza. Así como en Jordania, si quieren, se pueden, en realidad Jordania y en Siria también, en Líbano no. Y tienen al mismo tiempo restringidos muchísimos de sus derechos. Ya no tengo aquí la lista, pero hay una lista amplia de profesiones que no pueden ejercer los refugiados palestinos. Tampoco pueden comprar casas fuera. Es decir, que están condenados a estar ahí, sin salida y sin esperanza. La solución que puede aportar Europa. Bien, Europa tiene una responsabilidad crucial, porque en lo poco que os he explicado, se ve claramente que una de las características de todo lo que ha ocurrido en Palestina es que no se gesta allí. Es que se decide en despachos de Londres y por gobiernos extranjeros y por poblaciones extranjeras, ¿no? Y básicamente por Europa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer Europa? Pues tener auténtica decisión de imponer la legalidad internacional. Es que es así de simple. O sea, hay una solución aprobada por la Unión Europea, en teoría, descartada por el presidente Trump, aunque parece que Biden la va a volver y por Naciones Unidas, que es la de los 2 estados, que la parte palestina aceptó desde el año 87, que es reconocer el Estado de Israel
a condición de que terminase la ocupación de Cisjordania y se pudiera crear un Estado palestino en Cisjordania, Gaza, Jerusalén. Bien, esa solución de los dos estados es la apuesta europea, se supone. Sin embargo, desde el año 93 hasta ahora, Europa, sin hacer nada, cómo eso se destruía sobre el terreno. Porque, ¿qué es lo que supone la colonización de Cisjordania? Que no queda territorio para el Estado palestino. Está haciendo inviable el Estado palestino sobre el terreno, sobre la tierra. No ha habido ni una vez en que Europa se haya puesto firme. Y cuando digo firme, no digo las atrocidades que se hicieron con Irak, por ejemplo. Destruir un país, bombardearlo, porque no... No, digo mecanismos diplomáticos y económicos que todo, y más la Unión Europea, se tienen para forzar algo. Por poner un ejemplo, Europa podría suspender los acuerdos preferenciales comerciales que tiene con Israel hasta tanto no cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo, no lo ha hecho nunca y sigue teniendo acuerdos preferenciales de comercio con Israel y otros muchos campos. Entonces, en ese sentido, creo que la posición de Europa, como la de la comunidad internacional, y Estados Unidos es otro mundo, pero bueno, se ha pasado la etapa de Trump, ahora hay una etapa que parece más cercana a posiciones europeas, ¿no? Pero creo que este conflicto no tiene solución dentro. Muchas veces, y creo que es una falacia, se dice, pues hay que dejarlos que se entiendan entre ellos. Israelíes y que lleguen a una solución. Que es como decir, pon juntos en un cordero y que se arreglen. O sea, porque una parte está indefensa, no tiene fuerzas, no tiene ejército, no tiene fuerza tampoco de alianzas, y la otra es una de los... tiene el respaldo de la mayor potencia del planeta y luego tiene un ejército poderosísimo. Entonces, creo que la solución está en la presión que la comunidad internacional sea capaz de hacer para forzar el cumplimiento de la legalidad internacional, que hasta el momento no se ha hecho. Se hacen declaraciones del tipo de lamentamos, esto no ayuda, la ampliación de colonias no ayuda al proceso de paz. No, pues ampliación de colonias supone cierre de determinadas ventajas de tipo comercial o diplomático o relaciones diplomáticas. Es un poco, por ya bajar, lo que propone una campaña nacida en Palestina, pero que tiene eco en Europa, campaña de boicot, BDS, boicot, desinversión y sanciones, que propone eso, boicot, propone la misma fórmula que se hizo con Sudáfrica para conseguir terminar con el apartheid, es decir, un boicot económico, cultural, etc. Y yo creo que lo que debe hacer Europa y debe hacer la comunidad internacional en el sentido más amplio es imponer la legalidad internacional. No sé si hay ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, a mí una de las cosas que me sorprende de todo lo que nos has contado, ¿no? Es que, claro, o sea, está la creencia de que en realidad el Estado israelí o todo este conflicto empezó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces que está, la comunidad internacional y Europa se siente en deuda con los judíos y por eso supongo que es por lo que no hacen más por ello, ¿no? Pero en realidad con lo que tú nos has contado viene de mucho antes. Viene de mucho antes, claro. Esa es una visión interesada, porque es verdad que calla muchas. Básicamente, el tema del movimiento sionista surge, porque surge además en el 19, sería imposible, surge el caso Dreyfus en Europa. El caso Dreyfus os suena más o menos, ¿no? Está la estupenda película de este polaco, bueno, se me olvida el nombre, de un director de cine famosísimo. El caso Dreyfus fue un oficial del ejército... Ya me saldrá, de repente me vendrá la luz. Polanski, eso es, por eso decía yo polaco, Polanski. Roman Polanski, eso es. Entonces, fue un oficial del ejército francés, de familia judía, familia rica, judía, que, o sea, no un obrero, quiero decir, que fue acusado de traición, ya no me acuerdo exactamente por qué, unas cartas o no sé qué, con el Prusia o algo así. El caso es que en ese proceso
todo el antisemitismo latente de la sociedad europea y de la sociedad francesa se puso, porque no tenían pruebas, todo estaba como, lo que se notaba era el antijudaísmo de los que la acusaban y de un sector de la sociedad francesa. Entonces, fue un momento crucial que puso en evidencia eso, pero también puso en evidencia lo mejor de la sociedad europea, porque Dreyfus finalmente fue absuelto, que pasaron unos cuantos años de proceso y pasó un calvario, y se movilizó toda la intelectualidad, los mejores nombres de la intelectualidad francesa, entre ellos Émile Zola, para defenderlo. Entonces, pero sin embargo, ese impacto sí que dio bastante fuerza a un incipiente movimiento de judíos europeos, básicamente de lo que era la zona del Imperio Austrohúngaro, que a perfilar la idea de que ser judío constituía una identidad nacional, no una comunidad religiosa dentro de una nación entre las naciones, se dicen en las oraciones del judaísmo, somos una nación entre las naciones. No, el movimiento sionista busca crear una identidad nacional, para ello necesita reclamar algo, y aunque en su mayoría, casi yo diría todos, son laicos, no son religiosos, sin embargo se dan cuenta muy pronto de la fuerza que tiene la religión como reclamo y que en ningún lugar del mundo pueden convencer a los judíos europeos de que vayan allá si no es en Palestina utilizando el reclamo bíblico. Me doy cuenta que hasta ahora yo no había empleado el término Biblia, que ya es difícil. No sé si... Bueno, perdona, que no he terminado de contestar lo que tú me decías. Evidentemente, el tema de la mala conciencia europea con respecto al nazismo y el de que gran parte de la sociedad europea miró para otro lado, no quiso saber, o si sabía se hizo eso ha sido un instrumento para callar voces críticas en Europa fuertísimo y muy eficaz. Pero además es una estrategia de comunicación de los sucesivos gobiernos israelíes y empieza a ser básicamente el elemento sustancial del modo de acallar voces a partir de la guerra del 67. En los primeros años de la creación de la proclamación del Estado de Israel no se usa tanto este elemento del holocausto como justificación de lo que puede hacer Israel. Pero a partir de los años 70 se convierte, hasta el punto, no sé si lo último que ha sido es Netanyahu ha acusado al Tribunal Internacional de La Haya de ser antisemita. ¿Por qué? Porque ha admitido a trámite unas querellas por crímenes de guerra en los bombardeos de Gaza, no los de ahora, sino los del 2014. Es decir, que sale como por defecto. Cualquier voz crítica un poco potente que salga en contra de determinada acción del gobierno israelí va a ser acusada de antisemitismo. Y eso tiene mucha fuerza porque, ¿sabes?, que se le puede hacer, especialmente a un europeo, porque es como si te hacen responsable del horror del nazismo, o sea, de una de las grandes atrocidades de la historia de la humanidad. Uh-huh. Lo que pasa que están ellos haciendo lo mismo, peor. Mira, yo ahí siempre hago una diferencia. Quienes crearon el Estado de Israel... Pero quiero decir que es una limpieza étnica también y no sé cuántos palestinos habrán muerto en el camino. Claro, y el acoso permanente a la población. Hay imágenes que son espectaculares en ese sentido porque parece que estás viendo una escena de los años 30 o 40 en Europa. De esos. Pero, sin embargo, quienes crean el Estado de Israel no son los que sufren el holocausto. Ni siquiera habría incluso, yo digo algo más, los que crean el Estado de Israel, los dirigentes del movimiento sionista en los años 30 y 40, no mueven un dedo para luchar contra el nazismo. El nazismo se pelea en Europa y hay judíos europeos que luchan contra el nazismo, muchos, pero no los que crearon el Estado de Israel. Otra cosa es que luego hayan utilizado el recuerdo y la atrocidad de lo que significaron esos años para la población europea y especialmente para los judíos de Europa, como justificación de cualquier acción que haga. Y eso ya, por eso digo que eso es una estrategia de comunicación. Pero, sin embargo,
todo el proceso que os he contado no son las personas que sufrieron el nazismo. Luego se incorporan, o sea, a partir de la proclamación del Estado de Israel empiezan a llegar, claro, judíos europeos que provienen de los países que habían estado bajo ocupación y de los campos de exterminio, etcétera. Pero no es el grueso el centro de cómo se crea Israel, no es las víctimas del Holocausto, ni mucho menos. María, ¿te veía ahí con ganas de hacer otra pregunta? María Rada. No, yo tengo demasiadas preguntas, pero bueno, sí que lo que quería dar es un mensaje de mis amigos de los campamentos de Sabra y Chatila. Es que tanto a Mónica como a Teresa, que muchísimas gracias por hacer este tipo de charlas. Y de corazón, estaba hablando esta mañana con ellos y de corazón. Y a Teresa sí me gustaría preguntarle cómo podemos seguirla y contactar con ella. Sí. Si puede ser, o seguirla por redes o algún... Bueno, yo soy muy poco activa en redes, pero estoy en Facebook y estoy en Twitter. Pero como periodista estoy jubilada. Lo que pasa es que estar jubilada es estupendo si estás bien de salud porque tienes tiempo para hacer cosas. Por ejemplo, este libro que os he mostrado antes, el de las fotos, pues estaba ya jubilada cuando nos empeñamos en sacarlo adelante, viajamos a Haifa y a Jerusalén y a Ramallah a hablar con gente que nos diesen fotos y todo eso. Y lo pude hacer porque no tenía que fichar en el trabajo ya, o sea que, entre otras cosas, ¿no? O sea que a mí se me puede localizar, mira, luego hablando con Mónica, que te deje mi teléfono y mi correo electrónico. Vale, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo, pues... y a Mónica también, muchísimas gracias. No, bueno, un placer. La verdad es que estoy muy contenta con la acogida que ha tenido, que no todo el mundo se ha unido, pero en realidad hacer este tipo de charlas siempre tiene ahí un poco de no sé cómo va a responder la gente, porque claro, no mucho sufrir, la verdad, yo creo, pero estoy muy contenta con haberlo podido hacer posible, así que muchas gracias a vosotros por responder también. Pues Teresa, yo tengo 1.000.000 de preguntas, pero ya te las también. Pues haremos otra sesión. A ver si hacemos otra sesión, contad conmigo. Presencial, a ver si la podemos hacer presencial. Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Teresa. Dime. Nida, buenas. Bueno, yo soy Nida y yo soy palestina. Todo lo que has dicho, bueno, pues la verdad que lo has explicado muy bien. Y a mí me gustaría saber, por ejemplo, con la llegada del nuevo primer ministro Bennett, yo sinceramente le veo bastante más loco que a Netanyahu. Sí. Y he visto que ha habido un cambio en estos últimos acontecimientos, que la gente se ha volcado más, sobre todo por las redes sociales, que ya se ha visto la verdad, porque como manipulan los medios, pues he visto como un levantamiento, un movimiento pro-palestino, pero sinceramente con este nuevo primer ministro, pues no sé si va a servir de algo. No, yo pienso como tú, o sea, en principio en los años el gobierno que es extrema derecha, extrema derecha, es decir, es de los que propone la expulsión de todos los árabes, de los palestinos que quedaron dentro de Israel, lo que se llama la minoría árabe, que son población palestina, pero con ciudadanía israelí, lo propone abiertamente su partido, o sea que es de este cariz. Luego, dentro de 2 años sería la primera ministra, bueno, sería un personaje más moderado, más dado al diálogo, pero en estos 2 años, pues lo que tenemos es la extrema derecha. O sea, no le tiene que envidiar nada a Netanyahu, son tal para cual, pero quizá más descarado el caso de Bennett. Sí, claro. Yo, la verdad es que no espero nada de esto, mientras sea en estos términos. No hay, como he dicho antes, tiene que llegar de fuera. O sea, tiene que el desequilibrio de fuerzas es tan grande, el poderío israelí es tan grande y, sobre todo, la impunidad israelí es tan extrema que puede pasar de todo, que es lo que lleva ocurriendo durante décadas. Y si esta dinámica no se cambia, si no hay consecuencias en las acciones que pueda emprender este nuevo gobierno con un personaje de la extrema derecha al frente, si
puede hacer lo que le dé la gana, expulsar, seguir vaciando Jerusalén de población palestina, seguir ampliando colonias, bombardeando Gaza cada 2 por 3 periódicamente, porque eso a veces incluso porque nos da votos. Entonces, mientras esto no tenga consecuencias para Israel, para la política israelí, no hay muchas posibilidades de cambio. Sí, hay algo que no he mencionado y me gustaría mencionarlo porque, bueno, si no es todo demasiado negro, que en esta ocasión lo que sí se ha advertido es tú lo has apuntado, reacción en Europa y en Occidente y en Estados Unidos popular que antes no había habido. O sea, las masivas manifestaciones en Londres, en Washington, en contra de los bombardeos sobre Gaza, defendiendo con banderas palestinas, me parece importantísimo. Y me parece importantísimo también que el New York Times, un periódico como el New York Times, muchísimo capital sionista, primero sacase, yo lo compartí por Facebook, un reportaje magnífico que se llama Vivir bajo ocupación, que simplemente son varios casos normales de lo que pasa en la vida bajo ocupación de familias palestinas. Y luego una página que ha provocado que se les desuscriban un montón de suscritos a su periódico, en la que están las fotos de todas las víctimas de los bombardeos. Sí. Y con el titular, no os olvidamos, el New York Times. Eso hace unos años, yo como llevo muchos años en esto, os digo, sería impensable, vamos. Y me parece importante. Como eso coincide con que la pesadilla de Donald Trump, bueno, ha quedado de momento en el pasado, no quiere decir que no volvamos a tenerla. No es que yo espere mucho un cambio en la política de Estados Unidos con respecto de su política exterior, ¿no? Una alianza casi incondicional con Israel, pero yo creo que algo se puede mover. Y si algo se mueve en Estados Unidos, Europa, que padecemos la enfermedad del seguidismo de Estados Unidos, se movería quizá más. Hombre, sí, el caso de Irlanda han dado un paso que no habían dado antes. Siempre han sido pro-palestinos, pero sí que también ha habido un cambio y yo esperaba sinceramente que España u otros países europeos se uniesen a Irlanda, pero no lo han hecho. Sí, sí, sí. No, hay cosas que se pueden hacer que dentro del estrecho margen que se tiene, o sea, el gobierno español, además es un gobierno de izquierdas, puede hacer algo que ha hecho Suecia ya hace tiempo, que es reconocer el Estado de Palestina, que es un gesto simbólico, no les va a cambiar la vida a los palestinos que están bajo ocupación militar, pero lanza un mensaje y los mensajes son importantes. Y sobre todo crea también una cierta tendencia, o sea, marca estilo en Europa, porque no hay por qué ir siguiendo lo que opine Holanda, por ejemplo, y Alemania, que son dos países que son incapaces de mover un dedo o decir una palabra medianamente crítica hacia Israel, por razones distintas, pero así es. Pero yo creo que hay una responsabilidad y una obligación que no es solo moral, es política, porque pensando a largo plazo, esto o se extermina a todos los palestinos o de algún modo hay que solucionarlo. Entonces, si el mundo está dispuesto a asistir a un exterminio total de la población palestina, vale, si tenemos esos estándares morales, entonces se acaba el problema palestino. Si no, el problema palestino está ahí, porque no se van a ir. Sí, conseguirán que algunos se vayan cansados y eso, pero los palestinos básicamente han aprendido la lección del 48, de no moverse de su tierra, aunque nos maten. Eso a mí me lo han dicho tantas veces. Yo moriré aunque me maten, pero yo no me muevo de mi tierra. Bueno, pues haremos lo que podamos, poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero bueno, por poco se empieza. O sea, que por lo menos mover esto. La verdad es que yo lo publiqué en Instagram y hubo ahí gente que se empezó a encender con comentarios, bueno, de un lado y de otro. Sí, lo sé. Pero... No, hay que estar acostumbrado. Sí. Yo ya tengo asumido las acciones. Hay un lobby, no era muy fuerte, pero ahora ya empieza a ser fuerte, sionista, a eso, a callar voces, Pues nada, bueno, pues lo que podamos hacer desde Una Noche contad con nosotros, Nida y Teresa y María y quien haga falta. Pues nada, muchísimas gracias, Teresa, ha sido súper interesante.
La verdad, me decía si hacíamos preguntas, pero si no hacía falta. Muchísimas gracias, Nida, por tu apoyo, que bueno, hemos llegado hasta aquí gracias a Nida por tu apoyo y por ponernos en contacto. Y bueno, muchas gracias a todas por estar aquí hoy, por acompañarnos y hacer posible que charlas como esta pues tengan cabida dentro de Una Noche Con. Espero veros a todas pronto en cualquier otro evento y nada, y que paséis buena noche. Igualmente. Más gracias. Gracias. Chao. Gracias, Mónica. Para todos. Chao.